Vamos al libro de Mateo. Espero ser práctico, dinámico, hermanos. Vamos a estar en Mateo, luego vamos a concentrarnos en el libro de Hechos y vamos a hacer un estudio panorámico del libro de Hechos de los Apóstoles. Pero comenzamos con Mateo. Vayan allí al capítulo Mateo. Mateo capítulo 16. ¿Ya? Yo sé que algunos de ustedes vienen cansaditos, hermanos, y hagamos el esfuerzo para poder entender la palabra del Señor. Vamos a trazar un pequeño bosquejo aquí en el lugar donde estoy y quiero que me ayudes, ¿ya? Vamos a hablar de nuestra misión. Ustedes ya lo están haciendo. Yo lo único que quiero hacer es reforzar bajo principios bíblicos lo que ustedes vienen haciendo, desarrollando. Trazamos un pequeño bosquejo, después nos metemos al libro, vamos a leer Mateo y después nos metemos al libro de Hechos. Por aquí vamos a poner preparación, entrenamiento. Si hablamos de misión, tenemos que tener gente preparada, hay que entrenar gente, preparación. Por aquí paso al segundo, vamos a tener visión. Ya, si yo tengo una tarea, tengo que ver hacia dónde voy, cuál es la visión. La visión es construir todo un edificio, lo cual no está mal, está bien, pero debe de ir la visión un poquito más allá. Aquí tengo preparación, por acá tengo visión, paso al otro lado y ahora tengo misión, ya, misión, preparación, visión, misión. Y doy un paso más y llego a ejecución. Ahora vamos a ver si me han captado. Henry me dijo que tengo 1 hora. Bueno, dijo que predique todo el tiempo que yo quiero, pero en 1 hora nos vamos. Entonces, yo tengo que aprovechar al máximo esa horita. A ver, todos juntos. 1, preparación. 2, a ver, todos juntos, pues, todos juntos. A ver, 1, visión. 3, misión. ¿Cuál es la misión? 4, ejecución. Una última, a ver, vamos. 1, preparación. Hay que preparar, hay que entrenar gente. ¿Ya? Paso al siguiente lugar. Visión. Si preparo, entonces debo de tener una visión. Tercero, tengo una misión. Si tengo una visión, debo de tener una misión. Y 4, no tengo que quedarme con gente preparada. No solamente tengo que quedarme con la visión, con la misión, sino tengo que ejecutarlo. Y la ejecución está en el libro de Hechos de los Apóstoles. Ahora voy a la primera. ¿A cuántos hombres Cristo Jesús preparó? A 12. Los entrenó, los capacitó. Si usted estuviera leyendo el libro de Lucas y estuviera en los últimos capítulos, en sus últimas palabras, instrucción personal. Y de esos 12 hay 3. Y de esos 3 hay 1 con quien está conversando así de manera personal. Voy a partir, voy a ser crucificado, voy a resucitar, el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes. Esta es la misión, esta es la tarea. En esos 2 años y medio o 3 años y medio de ministerio los ha entrenado, los ha capacitado. Ha tenido como una campaña con ellos, porque ellos han dejado casa, mujer y todo ello. Con Cristo Jesús caminaron, durmieron, comieron. Después de 2 años y medio están completamente preparados. Ahora, viendo que están preparados, va a plasmar en ellos una visión. Y vamos a Mateo, donde están ahí, Mateo capítulo 16. Aquí la confesión de Pedro, donde nuestro Señor Jesucristo
pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen que soy? Y los discípulos contestan, algunos dicen que tú eres Elías, Jeremías, y vosotros, ¿quién decís que soy? Y en el versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, ojo, pestaña y ceja, y sobre esta roca, que es Cristo Jesús, edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la visión? Si aquí hay gente preparada, como bien dijo el hermano, son 12, equipo, trabajo en equipo. Si son 12, aquí ¿cuál es la visión? ¿Cuál es la visión? Sobre esta roca que es Cristo Jesús, ¿qué dice Cristo? Edificaré mi iglesia. Ustedes han sido entrenados, ustedes han sido capacitados. He pasado tiempo con ustedes, he trabajado en el carácter de ustedes, en la teología, en la doctrina, hemos recorrido varios lugares, conocen bien de cómo contextualizar el texto. Ahora mi visión, mi deseo, mi sueño es que sobre esta roca, Cristo Jesús, ¿qué debe de ser edificada? La iglesia. Ustedes tienen un bonito local aquí en Nuevo Horizonte. ¿Cuál es la visión para con ese lugar? Sobre la roca, sobre el fundamento de Cristo Jesús, ¿qué debe de ser edificado? Edificada una iglesia, una iglesia. Gente preparada, con gente a quienes hemos entrenado. Aquí ya debemos de tener varios principios. Hermanos, Cristo Jesús, cuando envió a sus discípulos, les envió en equipo. Cuando nosotros enviamos a los misioneros, ¿de cuánto les enviamos? Uno. Desde ahí ya estamos mal. Si se tiene gente preparada, si se tiene una visión, entonces donde ellos tienen que anunciar el evangelio y sobre la roca, el fundamento de Cristo Jesús, debe de ser edificada la iglesia. Ahora pasamos a la misión. ¿Cuál es la misión? Si yo voy a edificar la iglesia sobre el fundamento de Cristo, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es la misión? Y para eso vamos a Mateo capítulo 28. 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 ¿Lo tienes? La misión. Cristo Jesús fue crucificado, resucitó y dejó una tarea. Miren en el versículo 16. Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos, versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, ¿cuál es la misión de Dios con los cuales nace la iglesia? ¿Cuál es la misión de Dios? Haced discípulos. Haced discípulos. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, pero hay una misión. A los discípulos les dice, hagan discípulos, hagan seguidores de Cristo Jesús. Esa es nuestra misión. Y ahí el texto lo especifica, el proceso. Para que hayan discípulos hay que ir al mundo. Si alguien se arrepiente y pone su fe en Cristo Jesús, el siguiente paso, ¿cuál es? Bautizar. El tercer paso, enseñar. Ahí está nuestra misión. Ahora, Henry es mi amigo. Voy a decir algo con mucho cuidado. Tranquilo, por favor. Todo cógelo en su contexto. Ustedes tienen un colegio aquí. Y es bueno. Sirven a la comunidad.
Pero de este colegio que tienen ustedes, deben ustedes estar cumpliendo ¿qué cosa? La misión. De esos alumnos que no son creyentes, en el camino deben de terminar siendo seguidores de Cristo Jesús, discípulos de Cristo Jesús, de profesores, maestros que no son creyentes. Alguien tiene que evangelizarle. Allí el colegio estaría cumpliendo su misión. Y esas personas estarían integrándose a la iglesia local. Y Cristo Jesús diría: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Uno más se arrepintió, otro más confesó a Cristo Jesús. Acá está nuestra misión. Nuestra misión es hacer discípulos. Nuevamente recalco el de Nuevo Horizonte. Tienen un bonito terreno, grande. Sobre ese terreno, sobre ese lugar, bajo el fundamento de Cristo Jesús, ¿qué debe de ser edificada? Una iglesia. Y para que haya una iglesia, ¿qué tiene que haber? Discípulos. ¿Y quiénes tienen que hacer esos discípulos? Discípulos hacen discípulos. ¿Cómo lo hacen, pastor? Hay que ir a Nuevo Horizonte, hay que proclamar el evangelio a los arrepentidos, a los que ponen su fe en Cristo Jesús. ¿Qué hacemos? Los bautizamos, después les enseñamos. Esa es nuestra misión. Esa es nuestra misión. Cuarto, ¿el cuarto cuál es? Hermanos, el cuarto, ¿cómo? Ejecución o ejecutar, ejecución. Si tenemos en los 4 evangelios, si en los 4 evangelios tenemos entrenamiento, preparación, capacitación de los 12, los plasma la visión, les dan la misión, y en el libro de Hechos, y vamos a pasar estudiando el libro de Hechos, vamos a encontrar la ejecución. Y para eso vamos al libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles. Hechos. Espero llegar hasta el capítulo 19. ¿Ya? Hechos capítulo 1. Hechos. Vamos a Hechos, por favor, todos trabajando. Hechos. Willy, si te vienes por acá con tu silla y me ayudas con esto, por favor, tráete una silla, hijo. Ya. Willy, ven por acá. Ya, yo te voy a indicar. Siéntate. Yo te digo. ¿Ya? Hermanos, hermanitos. Preparación, visión, misión y ejecución. ¿Ya? Ahora llegamos al libro de Hechos, capítulo 1. Los apóstoles ¿cumplieron o no cumplieron lo que Cristo Jesús les dijo? ¿Establecieron o no establecieron iglesias? ¿Hicieron o no hicieron discípulos? El libro de Hechos nos lo va a narrar. Si usted llega al capítulo 1, allí están los preparativos. Capítulo 1, los preparativos, está el versículo 8. Pasaje muy conocido: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Ahora, si se dan cuenta, en el capítulo 1, versículo 15, para ser más específico, ¿con cuántos nace la iglesia? Si en el capítulo 1 están los preparativos, ¿con cuántos? ¿Cuántos están reunidos? ¿Cuántos? A ver, lean allí. ¿Con cuántos? 120. Los discípulos, y sumando ahí varones y mujeres, en total son 120. Cristo Jesús ya se fue. Los han preparado, les ha plasmado la visión, tienen la misión, ahora la ejecución. En el capítulo 2,
dice allí, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo, está hablando de Pentecostés, capítulo 2, versículo 5. Moraban entonces en, ¿dónde? Hermanos, 2:5. Moraban entonces en Jerusalén. Dame Jerusalén, hijo. Voy a poner por acá. ¿Ya? En Jerusalén. Aquí estamos hablando de los 12 que han sido entrenados. Pon en tu mente lugar geográfico, en Jerusalén. No hay tiempo para ver los detalles. Fueron 12 entrenados, hay por allí otros más, están con mucha expectativa, el Espíritu Santo ya vino sobre ellos, están hablando, están predicando. Capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en, ¿dónde? En, hermanos, en Jerusalén. Hace un aire libre, predica. Llegamos al versículo 39, versículo 41. Desde el 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuántos? Como 3,000 personas. Estamos en, ¿dónde? Jerusalén. De 120 con la predicación, con el aire libre de Pedro, de 120 ¿a cuánto pasamos? A 3,000 personas. A 3,000 personas. Ahora nace la iglesia. Una vez que nace la iglesia, miren allí el capítulo 2, versículo 41 o 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estos 3,000 que se convierten, ¿en qué perseveraban? Uno. A ver, ahí en orden, en orden. En la doctrina de los apóstoles. Hermanos, cuán importante es que después de que te conviertas, perseveres en la doctrina de los apóstoles, seas discipulado, seas entrenado. 2, ¿perseveraban en qué? ¿Perseveraban en qué? Perseveraban en la comunión. Ahora, hermanos, necesitamos cambiar aquí nuestra aplicación de lo que es comunión. Para muchos de nosotros comunión es jugar, ir de paseo. Pastor, no tenemos comunión, buen tiempo, ya, ¿y cuándo jugamos? ¿Cuándo nos vamos de paseo? Eso no es comunión. Comunión bíblica es lo que hicimos en Nuevo Horizonte, por ejemplo. En común hemos evangelizado en Nuevo Horizonte. Ustedes llegaron con sus carros, un camioncito blanco llegó acá, ¿cómo se llama esto de aquí? El estrado, los tabladillos, en comunión trabajando todos ahí, otros megafoneando, otros repartiendo folletos, invitando aquí. Esa es comunión. Ahora, no solamente tenían en común el evangelismo, estos comían juntos también. No está descartado, destituido el asunto de la comida. Caminaban juntos. ¿Qué más tenían allí? Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Ahí estamos hablando de la cena del Señor. Y en las oraciones. Miren ahora el versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día, ¿a qué? A la iglesia los que habían de ser salvos. En Jerusalén no había iglesia. Estos 12 que fueron entrenados, preparados, predican al aire libre. Entonces se convierte en 3,000 y el texto cierra diciendo: había en la iglesia de Jerusalén. Hermanos, cuando nace la iglesia con gente pecadora.
No nace la iglesia con gente perfecta. Todos los que conformamos la iglesia somos pecadores. Ahí está. Capítulo 3. La curación del cojo. Pedro aprovecha la ocasión, predica, proclama. Y en el capítulo 4, después de haber predicado, proclamado, no vamos a ir a los detalles, en el capítulo 4, miren el versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos en Jerusalén. 120, 3,000. El Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Ahora Pedro predica. ¿Y a cuánto pasamos ahora? A 5,000. 5,000. Hermanos, con esos discípulos nació la iglesia. Los discípulos se están multiplicando. Ahora, entiende bien esto. Y quizá usted no siente los embates porque tú no eres parte quizá de la misión, pero los que están en primera línea, en este caso, por ejemplo, si habláramos bíblicamente, en primera línea están ¿quiénes? Los apóstoles. En esta iglesia, en primera línea estaría Henry Morales y los diáconos, o Henry Morales, los ancianos y los diáconos. Espero que los diáconos estén allí al lado de Henry. Espero. Y los de atrás, los que están también, los hermanos que están diciendo, sí, nuestra tarea es hacer discípulos, deben de estar al lado del pastor. Pastor, ¿por qué dices primera línea? ¿Y por qué dices que los que estamos atrás debemos de estar al lado del pastor Henry y de todos los líderes? ¿Sabes por qué? Porque Satanás se va a levantar con furia. Se va a levantar con furia. ¿De qué manera? Capítulo 4, miren el capítulo 4, versículo 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús, ¿qué cosa? La resurrección de entre los muertos. ¿Quiénes están resentidos? Miren en su Biblia ahí. ¿Quiénes están resentidos? ¿Quiénes están resentidos? No de qué están resentidos. ¿Quiénes están resentidos? ¿Quiénes están resentidos? Los sacerdotes y los saduceos. ¿De qué están resentidos? De que se anunciase la resurrección de Cristo Jesús. Ahora, ¿serán los sacerdotes que están incómodos que Cristo Jesús haya resucitado? No. ¿Quién creen que está incómodo de que Cristo Jesús resucitó venciendo a la muerte? Satanás. Esto tiene que ver con Génesis capítulo 3. Él te herirá en el calcañar. Él te va a herir en el calcañar, mas tú le herirás en la cabeza con la resurrección. Se dio. Hay una iglesia llamada Jerusalén, está proclamando, anunciando la muerte, perdón de pecados, resurrección, vida eterna. Y dado un momento, 120, 3,000, el Señor está añadiendo 5,000, están haciendo la iglesia, se está expandiendo, se está multiplicando. Y Satanás dice, no, esto no puede ser así. Y resentidos. Allí, si usted lee el versículo 3, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel. Oposición externa. Capítulo 4, versículo 7. Ahí le están interrogando de por qué ellos predican
Ellos les contestan, capítulo 4, versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgase más entre el pueblo, ¿qué es lo que, capítulo 4, versículo 17, qué decisión toman? Amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Versículo 18, y llamándolos les intimaron. Versículo 21, ellos entonces les amenazaron. Y en el versículo 23-24, ante tal amenaza, ¿qué es lo que hicieron ellos? Oraron. Hermano, hermanita, si tú no estás siendo parte de la misión de Dios, yo me imagino que tú no tienes ningún tipo de ataque satánico. A los que estamos en primera línea, ahí están los apóstoles, en este tiempo están los pastores, los líderes. A estos que estamos en primera línea y a los que están acompañando, ellos sufren amenazas. Ya no hables, ya no seas pastor. Te digo nomás. Amenaza. El quien ve bíblicamente las amenazas, la amenaza no viene de ese Señor. La amenaza viene ¿de quién? De parte de Satanás. ¿Por qué? Porque esta iglesia está haciendo discípulos. Está anunciando que Cristo Jesús murió por nuestros pecados y que Cristo Jesús venció a la muerte por medio de la resurrección. ¿A quién le incomoda eso? A Satanás. Y en el capítulo 4, versículo 24, ellos oran, suplican a Dios, Dios les contesta. Capítulo 5. Vamos al capítulo 5. Ahora en el capítulo 5 es una historia muy conocida. Capítulo 5. Allí ya no hay una oposición externa. Allí ya hay, ¿qué cosa? Una oposición interna. Hermanos, si una iglesia está cumpliendo la misión de Dios, va a tener embates, oposiciones externas e internas. Satanás no va a parar, no va a descansar. En este caso, coge a Ananías y a Zafira. Solamente para leer y puedas entender que detrás del telón está Satanás. Capítulo 5, versículo 3. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó quién? Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo. Estos son problemas, oposiciones internas. Yo no sé cuántos de ustedes viven en pecado. El pastor no lo sabe. Sí, pues el pastor no lo sabe. Pero ¿sabes a quién estás mintiendo? Al Espíritu Santo. ¿Sabes qué es lo que Dios puede traer sobre tu vida? Juicio. Y si tu pecado es público y afecta a toda la comunidad, y tu pecado es tan vergonzoso, la gente dice, ya ves, por eso no quiero ser creyente. Y Satanás coge la bandera y dice, lo tengo. Por fin se va a frenar la obra. Los que están en la primera línea sufren todos estos embates, amenazas, van a corregir, problema dentro. Ananías, Zafira, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? Confiesa, no confiesa, juicio, muerte. Capítulo 5, versículo 11. Miren después que hubo juicio sobre esa iglesia, y espero que esto no sea tu vida. Y con el pecado que puedes estar teniendo, ojalá Dios quiera que aún todavía no venga juicio sobre tu vida. Si estás en pecado, arrepiéntete, confiesa, apártate del pecado y no seas de un estorbo dentro de la iglesia.
porque Dios quiere que los discípulos se sigan multiplicando. ¿Qué es lo que pasó aquí ante este juicio? Capítulo 5, versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Allí está esta bendita iglesia. 120, 3,000, 5,000. El Señor está añadiendo los embates de Satanás, amenazas. Ahí a Pedro, a Juan, aquí amenazas al pastor, a los líderes, a los diáconos. Oye, Henry, te estoy diciendo, Henry, mira. Satanás está detrás del telón. No puede con los de afuera. Ahora, ¿a dónde va a apelar? A la gente de adentro. Ananías, peligroso. Y Dios dice, no, esto no tiene que ser así. Juicio, muerte a la pareja de los esposos, los discípulos con temor y la gente de afuera también con temor. Capítulo 5, versículo 12. Versículo 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Versículo 14, leyendo todos juntos. 2, 3. A ver, vamos, hermanito, vamos. Yo sé que quieren ir a... Todos juntos el versículo 14. 2, 3. Y los que creían, ¿qué dice? En el Señor aumentaban gran número. Hay gente preparada, hay gente con visión. Hay gente que tiene claro la misión, lo están ejecutando, están proclamando, la gente está creyendo y se está añadiendo más y más a la iglesia de Jerusalén. Agárrate. Satanás nuevamente va a sacar su trinche y va a decir, ¿quién es? ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? Mira, si tú no estás dentro del equipo, yo me imagino que tú vives plácidamente en tu casa. Estás con el control. Ya no hay nada que ver, ya. Pum, pasa el celular. Facebook. Está aburrido esto. YouTube. Pero si estás dentro del equipo, bienvenido al club. No es fácil. Es duro. Ya hay amenazas, hay encarcelamiento. Están afrontando, están haciendo discípulos. El Señor sigue aumentando. Satanás no se va a quedar quieto. Miren el capítulo 5, versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos, echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Y ya ustedes saben ahí, ¿no? El ángel los saca, los libera, y dado un momento, cuando quieren allí tener un concilio con ellos, por ahí un señor aparece y dice, Señor, a los que les has encarcelado están predicando en el templo. Lo traen y miren allí en el capítulo 5, versículo 33, ellos, oyendo esto, se enfurecían. Y ojo, pestaña y ceja allí. Estoy en el 5:33. Y querían matarle. ¿Puedes entender eso? Esto ya no es algo humano. Esto es algo diabólico. ¿Quién es el padre de la mentira? ¿Quién es el homicida desde el principio? Tiene nombre propio. ¿Cómo se llama? Satanás. Están enfurecidos. En el capítulo 4 les amenazaron. Ya no hables,
No queremos escuchar ese nombre, por favor, te estoy diciendo, no hables, no hables. Mira, ahora están enfurecidos y ya están cavilando, ¿qué cosa? Matarle, matarle, matarle. Llegas al capítulo 4, versículo 40, para ser más específico. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, los intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. ¿Qué hicieron allí? ¿Qué hicieron con los apóstoles? Lo azotaron, lo azotaron. Miren, están yendo poco a poco. Primero, amenazas. Hoy, mira, amenazas un poquito ya de otro nivel, furioso. Y después dice amenazas de, oye, te voy a matar, ¿eh? Cuídate. Puedo contratar un sicario. Tu vida costará 100 soles, 200 soles. Los que están en primera línea sufren todos esos embates. Espero que mínimamente estés orando por tus pastores. Espero en el Señor que mínimamente estemos orando por quienes, por nuestros diáconos, por todos los que están en la primera línea, porque ya hay amenazas de muerte, pero no quedándose contentos ellos. En el versículo 40 que hemos leído, ¿qué es lo que sufren? Azotes, azotes, azotes. Capítulo 6, nuevamente oposición interna. Versículo 1, en aquellos días como creciera el número de los discípulos. Vamos, hermanos, capítulo 6, versículo 1, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron y ahí se establecen lo que nosotros conocemos, ¿qué cosa? En esta iglesia que está creciendo, que se está desarrollando, los discípulos se están multiplicando, hay viudas y un presupuesto de la iglesia debe de ir para los necesitados. Y los apóstoles dicen, señores, por favor, nosotros tenemos que seguir predicando, tenemos que seguir orando, porque si no predicamos no hay convertidos, si no enseñamos no hay gente discipulada, y los discípulos no se van a multiplicar. Hay gente necesitada que se ha convertido. Y los apóstoles proponen de que se establezca 7 diáconos. Ahora allí otro principio bíblico. Los diáconos no tienen que ser cualquier persona. Pastor, ¿cómo? Sí. Ten cuidado. Tengamos cuidado. Se puede meter a la gente rápidamente, pero después sacarlo es difícil. ¿Quién determina si una persona puede ser o debe de ser diácono? ¿Quién? ¿El pastor? ¿Quién determina? ¿La iglesia? No, ni el pastor ni la iglesia. El quien determina es Dios. ¿Bajo qué criterios? Principios bíblicos. ¿Cuáles son los requisitos que tenían que tener ellos? Capítulo 6, versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. 1, primer requisito. 1. Hermanos, miren allí, versículo 3, 7 varones. 1, de buen testimonio. Este hermano que va a ser diácono, este hermano que va a ser anciano, es de buen testimonio, es decir, relación con otros, relación con los de afuera. Si un diácono, hermano, está endeudado hasta la coronilla, ¿será de buen testimonio? No. Pastor, pero es un bonito hermano. Ey. No es tu iglesia. No es mi iglesia. ¿La iglesia de quién es? Es de Dios. Y tú tienes que tener celo santo aquí.
Si no tiene buen testimonio, por más buen hermano que sea, la sencilla respuesta es no. Pastor, pero, hijo, no pelees con el Señor. No pelees con el Señor. Y si tú, quién sabe, quizá eres propuesto como un líder y tu testimonio no está bien, sé honesto y di: hermano, no soy un buen trabajador, no soy un buen vecino. Si tú supieras, si la gente se enterara, los hermanos se enteraran que yo estoy endeudado aquí, endeudado allá, y yo soy irreprensible, y no. Buen testimonio. El segundo requisito, ¿cuál es? Lleno del Espíritu Santo. Eso tiene que ver comunión con quién. ¿Comunión con quién? Con Dios. ¿Es controlado este hermano por el Espíritu Santo? ¿Es un hombre espiritual? ¿Es un hombre que lee su Biblia? ¿Es un hombre que ora? Pastor, pero canta bonito. Oye, si en lo que canta no refleja su vida espiritual, todo es sonido. Pastor, pero toca bonito. ¿Así? ¿Pero es controlado por el Espíritu Santo en lo que toca? No. Entonces no. Qué estricto. No. Los que deben de estar en el cargo debe de ser gente consagrada. No somos perfectos, pero ahí está. Mi relación con los demás, buen testimonio, mi relación con el Señor, lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué más dice ahí el requisito? Llenos de sabiduría. Ahora, ¿eso con qué tiene que ver? De aquí ya a la próxima no me invitan, hermano, ustedes ya. Lleno de sabiduría, es decir, que sea gente idónea para ese tipo de trabajo. ¿Son idóneos para ese tipo de trabajo? En administrar, en distribuir para las viudas, para los menesterosos, ¿son idóneos? Porque hay algunos diáconos, no sé de dónde han salido, ni no sé, que son policías del del pastor. Pastor, ¿visitaste? ¿Dónde dice que el diácono tiene que estar siguiendo al pastor y no hacer nada? ¿Dónde? Ambos son un equipo. Ellos administran allí los necesitados. ¿Dónde están las ofrendas para ellos? Pastor, ya fue para aquí, ya fue para acá. Pastor, usted siga predicando. Pastor, usted siga orando. Aquí en las necesidades nosotros nos atendemos de esto. Pastor, tú sigue con la predicación. Satanás está atacando. Ahora quiere entrar por las viudas. Ahora quiere entrar por la gente necesitada. Entró por Ananías, por Zafira. Entró. Pero Dios trajo un juicio. Ahora quiere entrar por los necesitados. Pastor, usted doble su rodilla, pastor. Tú siga predicando, pastor. A veces los diáconos, desgraciadamente, llegan a ser instrumentos de Satanás. No hacen nada y piensan que Dios les ha puesto a ellos como fiscalizadores. Debe de ser gente idónea. Miren, si tú me pones a mí 50 soles aquí en moneditas, monedas de 10, de 1 sol, monedas de 50 céntimos, de 20 céntimos y de 10 céntimos, y dijeras: Bailetti, esto es para tal, distribúyelo, Bailetti, mira, acá están los rubros de egresos, distribúyelo. Yo, la verdad, con 50 soles me haría un mundo. En mi iglesia hay un hermano hábil. Pasa esos 50 soles, pastor. Pasa, te demora como 1 hora ahí. Son 50 soles, pastor. Pásame. Y plum, acá, esto para esto por aquí, plum. Idóneo. Ellos están viendo quiénes son los necesitados. 1. Otro necesitado. 2. Otro necesitado. 3. ¿Cuánto hay? ¿Hay o no hay? Si no hay en caja, pensemos en los hermanos, porque somos una familia. Gente idónea. No son los requisitos del pastor, es lo que Dios ha dejado establecida.
¿En qué iglesia estamos? En la iglesia de, hermanos, hermanitos, ¿está sufriendo o no está sufriendo los embates de Satanás? Sí. Ya hay amenazas, inclusive amenazas ¿de qué? De muerte. Juan, Pedro, vas a morir, ¿ah? No queremos hablarte en ese nombre. Por favor, vas a morir. Pero para que veas que esto es real, vamos a comenzar a azotarte. Le azotaron y lo dejaron. Llegan a la iglesia, problemas internos. Capítulo 7, capítulo 6, versículo 8. Capítulo 6, versículo 8. ¿Quién entra en escena? Esteban. ¿Sí? ¿Se acuerdan quién es Esteban? Este es un diácono. De la mesa a la calle, predicando, proclamando. De la mesa a la calle. Está predicando del versículo 8, no hay tiempo para leerlo. Capítulo 7, se lanza un mensajazo, está en el concilio. Capítulo 7, hila bien el mensaje. Versículo 52, dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Versículo 54, versículo 51, duros de cerviz, incircuncisos de corazón, está predicando. Versículo 54, oyendo estas cosas, dice el texto, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes ¿contra quién? Contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo en su evangelismo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos. Israelitas, veo los cielos abiertos. Si ustedes se arrepienten y ponen su fe, Cristo Jesús desciende. Y ahí dice el versículo 57, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, ¿qué hicieron? Le apedrearon. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Versículo 59, leyendo todos juntos. Versículo 59, 7:59, todos juntos, 2, 3. ¿Ok? Primer mártir, primer muerto. ¿Cómo se llama este señor? Esteban. Cuando él muere, muchos lloran su muerte. Yo me imagino que inclusive la gente de afuera lloraba y decían: ese señor Esteban siempre estaba pensando en las viudas, en los huérfanos, en los menesterosos. Buen diácono de la iglesia de Jerusalén, buen diácono. ¿Por qué lo apedrearon? Por hablar de Cristo, por hablar de Cristo Jesús. Lloran, sufre la iglesia. Satanás cumplió su propósito. Comenzó con amenazas, azotes. Te voy a matar, ¿eh? Te voy a matar. Te estoy diciendo que te voy a matar. Escucha bien. Te voy a matar. Primer mártir, un diácono. Ahora capítulo 8. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución ¿contra qué? ¿Cómo se llama esa iglesia? Esa es la iglesia de Jerusalén. Ahora persecución contra la iglesia. Y miren allí, persecución contra la iglesia que estaba, ¿dónde estaba? En Jerusalén. Y todos fueron esparcidos, diseminados, así como cuando se coge la semilla y se esparce, así. Esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿qué haciendo? Anunciando el evangelio. Ahí usted puede leer capítulo 8, ahí está Felipe. En el capítulo 9 hay un señor que también llega a ser
utilizado por Satanás. Este señor se llama Saulo. Capítulo 9. Saulo respirando aún amenazas y muerte ¿contra quiénes? Hermanos, capítulo 8, versículo 1, ¿contra quiénes? Contra los discípulos que habían sido esparcidos. Pide cartas para ir a Damasco. Y allí se encuentra con el Señor, se convierte y llegamos al capítulo 9, versículo 31, 9:31. Entonces, las iglesias tenían paz a causa de la conversión de Saulo. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y eran edificadas estas iglesias, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Ahora lean el versículo 31 y díganme en qué lugares ahora hay iglesia, en qué lugares más encontramos iglesia, según el versículo 31. A ver, vamos, despacio, dícteme. Judea. Salen de esta iglesia perseguido, ahora hay iglesia en Judea. ¿Dónde más hay? En Galilea. ¿Dónde más? Pregunta del $1.000.000. ¿Quiénes establecieron estas iglesias? ¿Los apóstoles? ¿Los apóstoles? ¿Quiénes? Los que salieron perseguidos. Esto nos conlleva una vez más, amados hermanos, a volver al patrón bíblico. En nuestro tiempo, ¿quiénes deben de establecer iglesias? En nuestro tiempo, ¿quién debe establecer iglesias? En lo bíblico acá, los esparcidos, claro, ¿cómo no? Ellos pasaron por Judea y anunciaban el evangelio. Están corriendo por su vida, con sus familias, con sus recursos. Y ellos tienen una misión. Son miembros de la iglesia de Jerusalén. Perseveraron en la doctrina, fueron entrenados, fueron capacitados. No son cualquiera estos. El pastor decía, tenemos capacitación de evangelismo. Les quiero a ustedes, hermanos. Tenemos una misión. Si Dios nos da vida, es para cumplir la misión. Si Dios nos da trabajo, es de ese trabajo para coger una utilidad, sacar los diezmos y cumplir la misión. Ellos perseveraron en la doctrina de los apóstoles. Ellos fueron entrenados. Y una vez que son perseguidos, dado un momento escuchamos iglesia en Judea, Galilea, Samaria. ¿Quiénes se establecieron? Los perseguidos. ¿Y quiénes eran los perseguidos? Hermanos comunes, sencillos, como ustedes. En nuestro tiempo, ¿quién debe de establecer iglesias? ¿Quién? Dilo, hermano. El misionero. Todos estamos esperando, el misionero tiene que hacerlo. No. Vuelve al patrón bíblico. Eran los hermanos. Tienen cierta experiencia, ya saben cómo es el ataque de Satanás. Saben cómo quedaron los apóstoles cuidando a la iglesia. Satanás, si no entra por afuera, va a ingresar por adentro, por los pecadores, como Ananías y Zafira. Si no puede ingresar por allí, va a ver a los necesitados y va a ingresar por allí. Esta gente ya experimentó, ya sabe. No salen en la nada, así como muchos de ustedes ya tienen cierta experiencia en el cristianismo. Si todos nos sumáramos y dijéramos, quisiéramos que haya una iglesia en Nuevo Horizonte. Vamos para allá, pastor. Vamos. Es la voluntad de Dios. Pero no estamos conectados con la misión. Hay iglesias establecidas por miembros de la iglesia. En este tiempo, ¿de quién esperamos? Del misionero. Y algunos que son un poquito malcriaditos todavía dicen, ¡para eso le pagamos! Oye, si usted ve el principio bíblico, trabajo en equipo. ¿A cuántos envió el Señor?
A 12. Cuando nosotros enviamos, ¿a cuántos enviamos? A 1. Y sin experiencia. Y lo enviamos para quemarlo a veces. Ni le visitamos a veces. Ni le llamamos. Hermanos, asamblea, informe del misionero. ¿Cuántas almas hay, hermano? ¿Cuántos años vas? ¿Has acompañado al misionero? Es chamba de todos. Discípulos hacen discípulos. Iglesias establecen ¿qué cosa? Iglesias. Y la tarea es de todos. Aquí permítanme decir algo. Cuando Satanás predicaba, y dado un momento a veces se topaba con gente que estaba poseída, decía: a Jesucristo conozco, sé quién es Jesucristo. En la lista de los demonios estaba el nombre de Jesucristo. Cuando Pablo, y más adelante vamos a verlo, cuando Pablo llega a Filipos, los demonios dicen: a Pablo conozco, sé quién es Pablo. Los que evangelizan, los que están trabajando en vidas, los que están discipulando, están en la lista de Satanás. A Bailetti conozco, sé quién es Bailetti. Quiero tumbarlo. Ya la amenacé. Está en la lista. Pero hermanos, si no estamos involucrados en esto, no estás en la lista de Satanás. No estás en la lista de Satanás. Vives como si no tuvieras propósito, una misión. Hasta quién sabe, quizás hasta te puede incomodar el terreno de allá, pero ya véndenlo, ya, ¿qué? ¿Cuál? Pero si estás en la misión, estás en la lista de Satanás. Vamos, capítulo 11. Capítulo 11. Capítulo 11. Capítulo 11. Capítulo 11. Capítulo 11. Versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta ¿dónde? ¿Dónde, hermanos? Díctenme. Fenicia. Willy, ¿dónde está Fenicia, hijo? Atento tú. Siguen avanzando. Fenicia. ¿A dónde más ingresan estos señores? Chipre. ¿A dónde más? Oye, ¿no hay Sirene allí? A ver. Fenicia, Chipre, Antioquía, versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos. ¿A dónde llegan? Habían hombres que solamente, estos de aquí solamente, como eran judíos, evangelizaban a puros judíos. Pero entre ellos habían gente de Chipre y de Cirene. Y toman la decisión de ir un poquito más allá de su cultura. ¿Y a quién les evangelizan? Hermanos, ahí está en el versículo excelente, Antioquía. Y aquí nace una iglesia pequeña, Antioquía. Y con eso vamos a terminar. Antioquía. ¿Quién fue pastor aquí? Quiero ir a tu mente. ¿Quién fue el pastor allí? ¿Cómo se llama el pastor de esa iglesia? No, a Esteban lo mataron. ¿Cómo se llama? ¿A quién? Esta iglesia nace, esta iglesia ya es gentil. Los de acá son mayormente judíos. Esta iglesia es gentil. Y dado un momento, las noticias llegan a la iglesia madre y la iglesia madre dice: oye, tenemos que enviar a uno de entre nosotros. Tiene que ser uno bueno. ¿Y a quién envían? Excelente, muy bien, a Bernabé.
Y Bernabé, dado un momento, dice, ve el lugar y dice, oye, este es un buen terreno. ¿A quién le llama como compañero? ¿Se acuerdan? Capítulo 11, ¿pueden leer ustedes? Saulo. Dos grandes. Bernabé no es cualquiera. Y nuevamente, la obra no es para cualquier hermano. Pastor, pero estuvo 4 años en el seminario. No es suficiente. No es suficiente. ¿Cuántos años crees que estuvo Bernabé en Jerusalén? Bernabé conoce, tiene experiencia. Él sabe cómo han luchado contra Satanás aquí. Ahí, Saulo. Ya pasaron por lo menos 4 años, 5 años de la conversión de Saulo. Ahora capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en, ¿dónde? Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y de allí se dan 3 viajes misioneros. Pásame el primer viaje, Juli. Primer viaje misionero. Pregunto, desde su establecimiento de esta iglesia, quienes pastoreaban Bernabé y Pablo, ¿cuánto tiempo pasó para enviar a Bernabé y a Pablo a los 3 viajes misioneros? ¿Cuántos años pasó? Si por si acaso alguien quizá lo ha estudiado. Es cosa seria esto. Nuevamente, esta iglesia nace, esta iglesia ya es gentil. Hay judíos también, pero mayormente son gentiles. Desde su establecimiento, porque ahí dice el texto, enseñaron, discipularon, entrenaron. Misión, pues la misión. ¿Cuánto tiempo pasa desde su nacimiento hasta el momento que salió Bernabé y Saulo? ¿Cuánto tiempo? ¿De cuántos años estamos hablando? ¿Saben de cuántos años estamos hablando, hermanos? Más. 10 años. 10 años. Ahora, ¿quiénes salen? ¿Quiénes salen a la obra misionera? Los que graduaron del seminario, tranquilo, yo enseño en un seminario. ¿Quiénes salen a la obra misionera? ¿Los que van a experimentar o los experimentados? Hermanitos, ¿quiénes salen a la obra misionera? Yo sé que pastor, usted está... ¿Quiénes salen a la obra misionera? ¿Los que van a experimentar o los experimentados? Los experimentados. Los experimentados. En nuestro tiempo, ¿a quiénes enviamos al campo misionero? Nosotros siempre hacemos las cosas al revés, hermanos. Bernabé, uno de entre los apóstoles. Saulo, si es que trazáramos su conversión, Hechos capítulo 9, hasta su envío, ¿cuántos años se ha entrenado? 14 años. Ahora, no estamos diciendo que así debe de ser, pero mínimamente el que va a ir al campo tiene que tener claro las cosas. Va a tener claro las cosas. Viajes misioneros, capítulo 14. Capítulo 14. Vamos a ver, solamente ya lo mencionamos. Capítulo 14, capítulo 13 y 14. 13 y 14, oposición tras oposición. Bien lo saben, bien lo entienden. Capítulo 13 y 14. ¿Qué iglesia nace en el primer viaje misionero? Aquí está. Galacia. 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 Salen en su primer viaje misionero un espacio de 2 años. Están allí por Antioquía de Pisidia. En la región de Galacia se establecen varias iglesias. Regresan y Pablo escribe la primera epístola a los Gálatas. Regresan a su iglesia base. Regresan a su iglesia base. Miren ahí el capítulo 14. Capítulo 14.
Versículo 23, constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Versículo 24, pasando luego Pisidia, vinieron a Panfilia, están regresando. Versículo 27, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Si se dan cuenta en el versículo 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Estos que han salido enviados y han establecido iglesias en Galacia, pregunta, ¿lo abandonaron a la iglesia? Principio bíblico. Un misionero no debe de salir de un lugar si no deja a quién. Hermanos, si no deja a quién, a un pastor. Principio bíblico. Y un misionero tiene que regresar ¿a dónde? ¿A quién tiene que rendir cuentas? A su iglesia. Está ligado a su iglesia. No hay llanero solitario. No hay nadie quien puede decir yo soy misionero, pero sométete a tu pastor. No. El pastor no tiene la visión. Pero sométete a tu iglesia. No. Este es Pablo y Bernabé. Después de 2 años fuera, han pasado momentos difíciles, le apedrearon a Pablo y todo lo demás. Voy a dejar esa iglesia. Establecen ancianos y regresan. ¿A dónde regresan? A su iglesia base. Capítulo 16, capítulo 15. Pásame, Willy. Usted puede ver allí en el versículo 36, segundo viaje misionero. Capítulo 16, se enrumba el viaje. Y aquí pasa algo triste. Algo triste. Y ¿quiénes se separan? ¿Quiénes se separan? Bernabé y Pablo. ¿Por qué se separan? ¿Quién tiene la culpa? Y aquí, hermanos, estamos hablando de 2 hermanos que son maduros. Pero bueno, se separaron. Y eso también uno tiene que entender. En algún momento el equipo se va a desmembrar, va a haber separación. Pero esperamos que no haya separación por asunto de pecado. A veces alguien sale del equipo y si es por pecado, bueno, ya que ya disciplinado y todo lo demás, ¿no? Pero tengo que tener en mente que inclusive los grandes hombres se separaron. Nuevo equipo. ¿Quiénes conforman ese nuevo equipo? Y se da el segundo viaje misionero. ¿Quiénes conforman ese nuevo equipo? Si usted se da cuenta, el capítulo 16, vas a encontrar a Silas. No es cualquiera Silas. Silas ha sido nuevamente miembro aquí. Y Pablo dice, ¿con quién voy a ir? Y ahí está Silas, y Silas no es cualquiera. En el capítulo 16, ¿quién se incorpora? Un joven, un muchachito. ¿Cómo se llama ese muchacho? Timoteo. Y en el versículo 8, 9, ¿quién se incorpora? Lucas, un profesional. Equipo. Pasan penurias, momentos difíciles. ¿En qué lugares se establece la iglesia? En Filipos, ahí está. Usted puede ver el capítulo 16 del versículo 11 al versículo 40. ¿Quién queda como pastor en Filipos? Es interesante también ver allí. ¿Saben quién queda como pastor en Filipos? Lucas. Capítulo 17. ¿Dónde más se establece la iglesia? Capítulo 17, hermanos. Vamos. Hermanos, capítulo 17, ¿dónde? Tesalónica. Capítulo 17, versículo 11. ¿En qué otro lugar se establece? Berea. Capítulo 17, versículo del 16 al 32. ¿En qué otro lugar se establece iglesias? En Atenas. Yo lo tengo pintado acá en mi Biblia, las dificultades que están pasando. Satanás no para. Vez tras vez, ataque tras ataque. Y en este segundo viaje misionero se escribe primera a los tesalonicenses, segunda a los tesalonicenses. Es interesante eso. Y regresamos allí al capítulo 18.
capítulo 18. ¿Dónde está? Oye, acá Willy nos falta. Willy, ¿quién tiene la culpa? ¿Tú o yo? Yo. ¿Qué otra iglesia se establece en el segundo viaje misionero? Capítulo 18, hermanos. ¿Cómo se llama la iglesia? Corinto. Acá falta Corinto. Ya aquí Corinto nace en el segundo viaje misionero, la iglesia de Corinto. De esa manera terminamos capítulo 18. Miren al versículo 23. Y después de estar allí algún tiempo, después de estar allí algún tiempo, salieron por orden de las regiones de Galacia, de Frigia, y es interesante, Pablo nunca abandonó a sus iglesias, siempre los visitaba. Y en el capítulo 19 llega a Éfeso. Pásame el de Éfeso, compañero, por favor. No, el de allá, Eso. Tercer viaje misionero. No, hay otro. Tercer viaje misionero. En el tercer viaje misionero se establece solamente una iglesia. ¿Cuál es esa iglesia que se establece? Éfeso. Y se escriben 3 epístolas. Primera y segunda a los Corintios se escribe. Primera desde Éfeso, segunda está yendo Pablo para Tesalónica, desde ahí escribe, para Filipos, y desde Corinto, Romanos. Y ahora, esta iglesia de Éfeso establece otras iglesias. Y miren ahí el capítulo 19, versículo 10. Así continuó por espacio de ¿cuántos años? De 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Nuevamente miren ahí, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban, ¿dónde? En Asia, lo que hoy en día conocemos como Turquía. En Asia está ubicado la iglesia de Éfeso, y de esta iglesia, ¿qué dice el texto? De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Esta iglesia de Éfeso establece la iglesia de lo que encontramos en Apocalipsis: Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Ahora termino diciendo esto. Miren la vida de Pablo. Por un lado es plantador: Galacia, Filipos, Berea, Tesalónica, Corinto, Éfeso. Y no solamente es plantador, sino también, ¿qué cosa es? Pastor. Plantador, pastor. ¿Por qué llegamos a la conclusión que es pastor? Porque está escribiendo a la iglesia de Gálatas, han ingresado falsos maestros, se está protegiendo, escribe primera y segunda a los tesalonicenses. Son nuevos creyentes. ¿Qué vamos a hacer con esos nuevos creyentes? Tenemos que pastorearlo. Y por último, escribe primero a los Corintios, Romanos. Y si habláramos de sus epístolas para carcelarias, wow. Hermanos, oro al Señor para que sean una iglesia referente. Iglesias referentes. De acá, una iglesia monocultural. No solamente a los suyaneros, no, a los suyaneros nada más, a nadie más. De acá, iglesia multicultural. No solamente a los suyaneros. Vamos a sacar el evangelio de aquí hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Amados hermanos, hay que preparar gente, no hay que perder la visión, hay que hacer discípulos de todas las naciones, no hay que perder la misión. Con los discípulos nace en la iglesia y debemos de ejecutarlo. Ahora, si tú ejecutas, Satanás no va a parar.
no va a parar. La pregunta en esta mañana es, ¿eres parte de la misión? ¿Evangelizas? ¿Bautizas? ¿Enseñas a alguien? ¿Eres parte de la misión? La misión es hacer discípulos. Con todo el recurso que tenemos aquí, hermanos, ustedes pueden trastornar, así como Pablo y Bernabé, toda Sullana, alterar el sistema mundano, hacer que las cantinas se cierren, hacer que los prostíbulos se cierren. Porque hay una iglesia, Jesús el buen pastor, anuncian el evangelio, predican y están todos involucrados en esto. Hay amenazas de muerte, ya le golpearon a tal, le encarcelaron a tal. Pero si no eres parte de esto, hermano, evalúate. ¿Eres o no eres? ¿Eres o no eres? Sé parte de la gran comisión. Si tú no estás haciendo la voluntad del Señor, en esta mañana reconcíliate. En la viña del Señor hay lugar para todos. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar.